Bueno, habíamos quedado ahí la última vez en la relación que teníamos dieta más entrenamiento. El entrenamiento significaba el 30% de mi objetivo y la dieta el 70% de mi objetivo. ¿Cómo se nos presentaba? Y yo les decía simplemente que si la dieta es el mayor volumen de mi objetivo, yo la debo hacer respetar sí o sí para que mi planificación se dé efectiva al 100%. A medida que yo hago que el atleta o el paciente no le dé importancia a esto, yo estoy sacando efectividad en el 100%. Como la clase pasada habíamos terminado que algo que sumaba se llamaba hormona y que estas hormonas a veces suman y a veces restan y que es necesario el conocimiento profundo de endocrinología, aún más de lo que saben los médicos de endocrinología. Cuando nosotros aplicamos las cargas, mi intención era mostrarles que a veces suma la hormona y a veces resta. Y que cuanto más nosotros le demos importancia a que el atleta o el paciente cumpla con la dieta que te da el nutricionista, es simplemente el hecho de efectivizar nuestra planificación. Vos podés ser un genio planificando, pero si vos no tenés los valores de laboratorio del paciente a nivel hormonal, probablemente te equivoques severamente en lo que planifiques. No entiendo, profe, ¿me lo explica? Te lo explico con este caso que después va a ser resuelto cuando demos planificación para la tercera edad. Y lo que yo estuvimos hablando también en el Congreso, en Concordia, cuando dimos algo de entrenamiento y de entrenamiento en la tercera edad y de hormonas, es que si ustedes quieren hacer entrenar, por ejemplo, a un paciente masculino que tiene 50 años y ustedes hacen la mejor planificación del planeta para que esa persona gane fuerza o baje de peso, y ustedes no le hacen un dosaje para saber cómo está su nivel de testosterona en sangre, nunca va a tener efectividad, porque ese paciente puede ser que tenga la testosterona baja. Normalmente después de los 35 años todos los hombres van a tener una depresión de testosterona por cada año que pase. Entonces, que vos te enfrentes con el paciente y les des al paciente un entrenamiento de hipertrofia o de fuerza, como lo haces cuando el atleta o el paciente tiene 20 años, probablemente que el efecto sea totalmente dispar. Entonces precisas saber, como ejemplo, la testosterona en ese caso. Pero no es solamente la testosterona. Entonces, nosotros tenemos que saber, cuando nos enfrentemos a los pacientes, y digo enfrentarme en el sentido figurado, ¿no? Que te va a enfrentar con el paciente, cuando nos tengamos que poner a hacer la planificación, hay que tener en cuenta el valor del estado hormonal del organismo. ¿Cuáles son las hormonas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Como resumen, rápido ahora, las hormonas que nosotros tenemos que usar o tener en cuenta van a ser la T3 y la T4, la tiroxina y la triiodotironina. Después tenemos que tener en cuenta a nivel hormonal fundamental la testosterona. Después vamos a tener que tener en cuenta los niveles que la persona tenga de cortisol. Esto se va a dosar a la mañana, matutino. Así ustedes lo van a pedir en los laboratorios, lo van a leer en los laboratorios, ¿sí? Y por última, no es menor, pero tiene que ver también a veces para la correlación total del organismo, uno podría pedir, junto con el médico, que el doc le pida los valores de TSH, de tiroxina en sangre. Esto se pide normalmente, la testosterona se pide normalmente, el cortisol se pide normalmente, y algo que podríamos agregarle a lo que sería el pedido de laboratorio, para que cuando vos lo entrenes sepa en qué condiciones está el paciente, es la proteína C reactiva, la PCR. ¿Qué es esto? Esto no es una hormona, ¿sí? Esto tiene que ver con moléculas, con marcadores que tienen que ver con la inflamación
sistémica, crónica. Entonces, esto tiene que ver con inflamación. Y la PCR me va a decir si el organismo está inflamado por dentro. Profe, no lo entiendo, te lo explico. Nosotros tenemos un montón de, vamos a decir ahora, vamos a decir un nombre general, un montón de, de polipéptidos, o si lo quieren, de citoquinas, para ser más específico. Tenemos un montón de citoquinas y de polipéptidos que salen desde el tejido adiposo. Cuanto mayor tejido adiposo visceral tengas, mayor polipéptidos o citoquinas vas a tener. Esos polipéptidos afectan al organismo en general. Y en el hígado se produce la PCR, que es una proteína que nos dice el estado de inflamación que tiene el organismo. No es que vos estás inflamado y que vos te das cuenta de esa inflamación, sino que es una inflamación sistémica que lentamente, año tras año, termina agrediendo al hígado y agrediendo básicamente al endotelio. El endotelio es la capa más interna que reviste los vasos sanguíneos. Entonces, estos polipéptidos, estos factores que afectan y generan aumento del PCR, vienen de la grasa. Normalmente, en el libro va a decir de la grasa visceral. Es la grasa que rodea los órganos, es la grasa que está entre el riñón, entre el corazón, entre el triperío, ¿sí? Entre lo que sería todo el peritoneo. Esa grasa libera factor tumoral de necrosis alfa, libera interleuquina 6, libera interleuquina 10, ¿está bien? Libera también el inhibidor del activador del plasminógeno. Este tipo de marcadores moleculares, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la 10, el inhibidor del activador del plasminógeno, lo que hacen es producir una inflamación sistémica en el organismo, y nosotros la vemos con PCR, la proteína C reactiva. Entonces, si en el laboratorio el doctor le pide la PCR, ya nos estamos dando cuenta en qué situación inflamatoria estamos. En el caso que tengamos un paciente, en el caso que tengamos un atleta, probablemente no exista nada de todo esto, solamente podría intentar el doctor medir la interleuquina 6, que la interleuquina 6 es una citoquina, pero cuando lo libera el músculo, no está hablando que el músculo está entrenado, que está trabajando, pero cuando la libera la grasa, nos está diciendo que estamos bastante al horno. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles son las hormonas importantes a tener en cuenta? Cómo la persona está a nivel metabolismo celular, porque ustedes saben que las tiroides lo que hace es regular el metabolismo de la célula, ¿sí? La testosterona, ustedes saben que es un potente anabólico. Ustedes saben que el cortisol es un potente catabólico. Y la PCR no habla de la inflamación. Entonces vos fijate acá, a nivel hormonal, qué importante es saber si los valores de testosterona están bien. Porque si yo lo hago entrenar fuerza y el atleta no tiene testosterona, el resultado no va a ser el que yo quiero. Al contrario, va a ser contraproducente. Si yo quiero entrenar a un obeso y lo mato con entrenamiento, y lo mato con cardio, y lo mato con HIIT, y lo mato con sobrecarga, pero esta persona es hipotiroidea, la respuesta va a ser muy mala y probablemente la persona pierda adherencia. Con respecto a la adherencia, esto que Sandra me había comentado en el virtual, cuando vos decís sobre lo que dijo Mario Di Santi, que uno precisa tener muñeca para entrenar con el sobrepeso, es así como te lo dijo él. Precisa tener muñeca, porque si no tenés muñeca no tenés adherencia, básicamente. Queda la adherencia que el gordo se quede en el entrenamiento. Nosotros como docentes desarrollamos un montón de estrategias,
Pero creo que una de las estrategias más importantes es que vos trabajes en concordancia con el doctor, con el médico o el endocrinólogo, que, que te haga el seguimiento de los valores hormonales desde que empezó el atleta a entrenar con vos, un mes después, 2 meses después, y ver los valores cómo van cambiando. ¿Qué valores? Valores de triglicéridos, valores de colesterol total, valores de insulinemia a la mañana, valores de glicemia a la mañana, valores de cortisol a la mañana. Entonces el atleta o el paciente va viendo la evolución y eso genera adherencia también. Pero depende de la muñeca que vos tengas para ir a buscar cosas que sean concretas para el paciente. Ejemplo, el peso. Si vos agarrás y haces un descenso de peso muy paulatino, de acá a 6 meses, no va a lograr adherencia. Ahora, si vos haces algunas cosas arriesgadas, entre comillas, para que el paciente pierda 2 o 3 kilos en 10 días, eso genera adherencia. Esa muñeca que dice Mario Di Santo tiene que ver con que a veces uno tiene que caminar por lugares un poquito pedregosos para lograr la adherencia. Y una vez que la tenés, hay fidelidad con respecto al paciente, ¿sí? Es para más el tema, pero no me quiero ir tanto porque si no, no vamos a ver la parte hormonal. Entonces teníamos estas hormonas, hay un montón más, pero estas son las principales a las que yo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar una planificación. Todo esto, chicos, puede ser dosado por laboratorio. ¿Qué significa? Que lo puedo pedir con un análisis sanguíneo. De la testosterona vamos a tener 3 testosteronas. Ustedes van a leer 3 testosteronas en los textos. Una va a ser la testosterona total, la otra va a ser la testosterona biodisponible y la otra va a ser la testosterona libre. La testosterona libre es la única que hace efecto en la célula diana. Esta es la más importante para saber cómo está nuestro paciente. Esta es la que actúa en la célula. ¿Sí? Fundamental que tengan ese concepto anclado. Y ahora, bueno, ya tengo las hormonas más importantes para pedir, para leerlo en el análisis. Y ahora sucede que si yo a la persona lo pongo a hacer un entrenamiento, vamos a pensar en un entrenamiento de fuerza, van a ver que los valores de la testosterona, los valores de otras hormonas también empiezan a modificarse. Entonces, una cosa es si yo lo hago entrenar resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica modifica las hormonas de una manera. Versus si yo entreno a la persona con fuerza, con porcentaje de fuerza máxima. Acá vuelvo a lo que estuvimos hablando con Julián otros días. Cuanto más me acerco al 100 o al 110, mayor estímulo hormonal voy a tener. Si yo empiezo con el 60% y voy sumando hasta el 110% del máximo, yo tengo respuestas hormonales distintas. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas hormonales? ¿Cuáles son las respuestas hormonales para estas cargas? Las respuestas hormonales por excelencia son aumento de la testosterona, aumento de la hormona de crecimiento, aumento del factor similar a la insulina vamos a poner factor similar a la insulina 1, así no que les queda grabado y no se pierde. Factor similar a la insulina 1, son todos hormonas, polipéptidos también, esteroideo, que lo que hacen es anabolismo. Yo estoy ganando, una vez que entreno con estos porcentajes, la liberación de estas hormonas que generan que se recupera el paciente, gana fuerza
y gana masa muscular. Pero siempre y cuando yo entrene a estas personas con estas cargas no más de 50 minutos. Porque si yo hasta 50 minutos. ¿Qué pasa si yo me paso de los 50 minutos? Si yo me paso de los 50 minutos y empiezo y pienso que entreno 1 hora 30, ¿sí? Lo que va a empezar a aumentar es el cortisol. Y el cortisol, ya lo habíamos visto acá, el cortisol matutino es muy catabólico. Entonces, cuando yo me paso del tiempo de entrenamiento, lo que estoy ahora teniendo en mayor cantidad es el cortisol, que va a dar un efecto catabólico y va a degradar en primera medida la proteína muscular, en segunda medida el carbohidrato y en tercera medida la grasa. La última que va a usar como sustrato energético cuando tengo cortisol es la grasa. Lo primero que se come es la proteína muscular. Y lo segundo que empieza a depletar, si es que queda aún, es el glucógeno. En mucha más distancia, en tiempo, termina usando las grasas. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo logro que estas hormonas aumenten si lo entreno hasta los 50 minutos con intensidad. Si yo me voy de mambo, aumenta el cortisol. Profe, pero a mí me dijeron que puede correr y que la persona tiene que correr y hacer aeróbico para bajar de peso 90 minutos. ¿Aumenta el cortisol? Sí, claro. Pero no aumenta en la misma cantidad que aumentaría si yo estoy entrenando pesas. Entonces, con 90 minutos de aeróbico, el cortisol sale. ¿Está bien? Sale, pero no en el nivel catabólico que saldría si estuviese haciendo sobrecargas. Esta relación la tengo que tener en cuenta porque muchas veces uno propone un entrenamiento de hipertrofia sumado con un pequeño aeróbico. Bueno, una cosa es que vos hagas 50 de hipertrofia o 50 de fuerza máxima y luego hagas 20 minutos, media hora de aeróbico, sumándolo te da 1 hora 10. Eso es una cosa. Y distinto sería que yo le voy a hacer 1 hora 10, 1 hora y media, pesas. ¿Está? Tiene que quedar clara la diferencia entre hacer aeróbico y hacer sobrecarga. Fin de cuento, son hormonas, chicos, que actúan en el más Son hormonas que actúan sumando. Esa suma va a ser distinta. Si yo tengo poca testosterona, si yo tengo mucho cortisol, la suma va a dar distinto. Esa fue una de las cosas que yo quería aclarar cuando hablemos de hormonas, cuando hablemos de sustancias ergogénicas y esteroides anabolizantes. Pueden repasar, yo les puse un trabajo práctico que es de endocrino, si lo quieren lo pueden hacer. Y la idea que yo quiero que tengan es que todas estas pequeñas herramientas me sirvan después para poder juntarnos y hablar sobre un entrenamiento para una persona que sufre síndrome metabólico. Bien, y qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Fíjense que empezaron con cosas bastante masticadas, los porcentajes y demás, pero nos estamos metiendo ahora a las cosas que nosotros tenemos que pedirle al médico, que el médico le confeccione la orden para hacer el laboratorio. Si trabajás en un equipo, mejor, el médico ya sabe que se lo va a pedir. Precisas tener valores de todas las hormonas para que tu planificación, sobre todo con pacientes, sea la más efectiva posible. ¿Por qué tiene que importar? Porque en el paciente vos lo que querés lograr es que recupere su óptimo estado de salud lo más rápido posible, sin ponerlo en riesgo. Y si vos no sabés los valores hormonales, lo vas a poner en riesgo. Es lo mismo que empieces a hacer un tratamiento con un obeso y no le tome la presión arterial. ¿Sí? 20 minutos, más que bien.